Hacer radio juntos. Recordemos que Dios nos ha dado por patrón, por custodio, al Señor San José, el esposo de María y el papá de Jesús. Bienvenidos a hacer radio juntos. Un mes nuevo, una nueva oportunidad de reconocer el paso de Dios por el camino, por las veredas que se llama papá. Bienvenidos a hacer radio juntos. Cristo nació en el hogar familiar del matrimonio de San José con la Virgen Madre de Dios, según la ordenación de la Divina Providencia. Ahora bien, este matrimonio virginal depende del consentimiento de José. Luego, por este consentimiento influye de modo directo y esencial en la divina paternidad virginal de quien, según el plan de la divina sabiduría, iba a venir al mundo para salvarnos en una familia, en la casa de José, hijo de David. Es, pues, necesario su consentimiento. Por su fiat, la obediencia de la fe, María cooperó eficazmente al don del Padre, convirtiéndose en Madre de Dios según la carne, primero según el Espíritu, en su mente y en su corazón, y luego en su seno. Lo mismo podemos decir, por analogía, de la obediencia de fe de José a la invitación del ángel de parte de Dios, de quien deriva toda paternidad en los cielos y en la tierra, a acoger en su casa, como verdadero padre por constitución divina, al hijo virginal de su esposa, y con ellos el misterio escondido desde los siglos en Dios. José, hijo de David, por su paternidad legal, transmitió a Jesús los derechos de la herencia davídica, al imponerle el nombre Jesús, que es la base jurídica para que pudiera ser el Mesías, descendiente de David. La paternidad de José es, pues, singular. Por esta razón es también singular la filiación davídica de Jesús. Es significativo que en la Escritura solo reciben el título Hijo de David únicamente Jesús y José, su padre mesiánico. Acabamos de escuchar cómo José junto con María dicen sí al proyecto de Dios, ser los papás de Jesús. Cada uno en sus circunstancias y en su experiencia escucha la voz de Dios de manera personalizada. Ambos son invitados a un solo proyecto, ser papás. Y José dice sí, y acoge a María y acoge todo el proyecto de la maternidad, aprendiendo a ser papá para un hijo, totalmente su vida para él. Recordamos estos días del mes de junio con motivo de las celebraciones de la paternidad a ese ser que Dios nos ha regalado y del cual tenemos vida cada uno de nosotros. Dentro de nuestra humildad y de nuestra alegría podemos hoy decir, Señor, gracias por mi papá. Vamos a escuchar, los invito a escuchar un testimonio de este papá, que su vida, como la de San José, están referenciadas a Dios. Dios, el Creador, que la vida se va haciendo desde la tierra, desde las herramientas, desde esta manera de irse levantando, desarrollando la jornada y terminándola desde una relación muy estrecha con Dios. Este papá que vamos a escuchar ahorita es ese gran hombre que, como lo vemos, la misma tierra, la misma semilla, están unidas a Dios. Él está unido a Dios. Y sus hijos, su realidad, su entorno, su familia, la ha ido haciendo desde este Dios. Escuchemos, participemos y conforme vamos interactuando, permitamos reconocer los episodios importantes de nuestro papá con cada uno de nosotros y podamos decir, gracias papá. Ya mero, Ya merito, pásale. ¿cómo están? Aquí andamos chambeando, pásale. Madre. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se la han pasado? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Trajeron a la Virgencita? Sacamos la virgencita un rato. Siempre la sacamos a veces así en las tardecitas cuando llego de la chamba. Me pongo a hacer aquí el rancho un rato. La saco
a que se recree un ratito acá en lo verde. Qué bueno, qué hermosa. Y pues como que también la planta va muy agradecida, todas las plantas van todas siguiendo el tamaño de la virgencita. Y muy alegre toda la planta, bien verde, como que se acarician una a la otra cuando sale la virgencita. Qué bueno, bendito sea Dios. Hoy quiero presentarles a mi papá, Bernardino Padilla. Quiero pues ponerlo como ejemplo de un buen padre. Nos ha enseñado al cultivo, nos ha enseñado a la crianza de los animales, nos ha enseñado al cultivo de fruta. Hombre, ¿quién quisiera tener un padre así como él? Quiero pues ponerlo en manos de Dios para que este día que me dio favor de venir a visitarlo, pues que le dé muchas bendiciones y le dé muchas salud sobre todo y muchas fuerzas para que siga cultivando aquí su rancho. No sé si nos quisiera regalar unas palabras antes de retirarnos. Pues sí, como no, también es muy bonito todo esto del amor a Dios, porque Él lo mueve todo. Él es el que me ha dado la fuerza, las virtudes para pensar qué voy a hacer, qué semilla voy a poner, qué fruto va a dar más pronto y así. Y pues gracias a Dios ya de los frutos que sembré ya estamos empezando a cosechar, a comer. Y pues siempre dándole gracias a Dios por sus bendiciones que nos manda. A la Santísima Virgen que no nos desampara como madre, porque la Santísima Virgen siempre como la veamos, siempre es una madre que siempre llena a sus hijos de bendiciones y les premia su trabajo. Entonces, la Virgen de Guadalupe, que es la madre nuestra de nosotros, de aquí de los mexicanos, pues ahora sí que todo aquel que se encomiende a la Santísima Virgen, antes de empezar a hacer sus labores, su trabajo, siempre va a ser bendecida porque son unas manos muy milagrosas. Bueno, pues gracias a Dios por darme la oportunidad de ser hijo de este gran Señor. Quiero ponerlo en sus manos. Quiero pedir muy especialmente por su salud, que últimamente que ha estado enfermito. Soy fan de San José, el padre que sirvió a Jesús y educó al Salvador. Soy devoto de José. Yo soy fan de San José, el padre que sirvió a Jesús y educó al Salvador. Soy devoto de José. Un hombre fuerte, silencioso, tan sensible, hombre santo en sueños. Un día Dios le reveló su plan, su encarnación, su amor, su salvación. Es un hermano que por siempre se quedó. Como hemos escuchado, encontramos a un hijo que, sin olvidar y tener muy en cuenta de dónde ha nacido, bueno, pues regresa con esta frecuencia. Desde estos pequeños detalles, sumados con el paso del tiempo, se hacen extraordinarios, únicos. Y creo que ha sido increíble ver gente con otros idiomas, todos bailando con música. Vive el nuevo sonido global y sígueme en este viaje en la nueva YouTube Music. Descubre el mundo de la música. Todo está aquí. Escuchemos ese testimonio, valoremos a nuestro propio papá. Podamos orar con él, por él, podamos agradecerle aquello que ha hecho bien y podamos aprender de aquello que está aprendiendo a ejercerlo mejor todos los días. La perfección no existe y esa es pudiera ser una ilusión o una frase con la que a veces nos gusta trabajar y traerla de batalla, pero en realidad no nos va ayudando. Permitamos que desde este camino de hacernos todos los días en familia, podamos aprender de quienes van adelantito de nosotros, como son nuestros papás.
y bajarlos a veces de esos pedestales que nadie nos ha pedido que los subamos y que nosotros los hemos creado y nosotros mismos los echamos abajo, y eso es lo que nos cuesta a veces aceptarlo. Permitamos entonces seguir haciendo radio juntos, escuchando los testimonios de estas personas que vamos a escuchar ahorita. Entre estos el de la madre Lupita, una mujer que he conocido en un entorno de engendrar y dar maternidad, en un lugar en el cual llevan a los chiquitillos a hospedarse algún rato mientras mamá y papá trabajan, una guardería en Houston, donde ella está precisamente prestando toda esta labor de mamá, una mamá que creo yo que lo que ha aprendido en su casa y en su congregación lo comparte con estos pequeñitos, una mujer para mí servicial, una mujer con mucha simplicidad y con una belleza de mujer carmelitana, por supuesto, y que San José para ellas, por supuesto que es este gran hombre, custodio, protector, heredado por su propia hermana, una gran mujer que también la hemos escuchado en algunos otros escritos, que de hecho lo vamos a escuchar también en uno de los audios, de Teresa de Ávila. Bienvenidos a hacer radio juntos, hashtag tú eres un nuevo José. Hermanos y hermanas que nos escuchan a través de este medio. Soy la hermana María Guadalupe Esparza, carmelita del Sagrado Corazón, viviendo y sirviendo al pueblo de Dios en Houston, Texas. Mis padres fueron el señor Jesús Esparza y la señora Susana Vázquez. Su matrimonio fue bendecido por Dios con 13 hijos, de los cuales ocupo el 5º lugar. Hoy quiero compartirles mi experiencia de lo que fue el paso de Dios en la vida de mi padre aquí en la tierra. Les comparto un poco de sus cualidades. Mi padre fue un hombre trabajador, responsable de sus labores de esposo, de padre de familia y de hijo de Dios. Hombre sencillo, honesto, servicial, respetuoso y sobre todo un católico practicante. Se preocupó de las labores del hogar, pues quería que sus hijas aprendiéramos humildemente lo que son las labores del hogar, que aprendiéramos a cocinar, que tuviéramos también material para hacer costuras, y otras manualidades. Él, recuerdo, le pedí a mi mamá que nos dejara la cocina, porque él no quería que cuando nosotros nos casáramos, si Dios nos llamaba a la vida del matrimonio, fuéramos a sufrir por no saber cocinar o por no saber lavar o planchar. También nos enseñó a practicar nuestra religión, a ir a misa entera los domingos y fiestas de guardar, a practicar los 9 viernes primeros del año, y que consistía en confesarnos y comulgar en la misa del día. Dentro de que nos enseñó también, sobre todo, a memorizar las oraciones del catecismo, a rezar el Santo Rosario completo con letanía y todo, a visitar a los enfermos. A él le gustaba mucho visitar enfermos. También nos enseñó a que respetáramos las cosas ajenas y a las personas, tanto los mayores como a los menores. Él estaba muy pendiente también de que hiciéramos nuestras tareas de la escuela. Y dentro de eso también él se preocupaba por ir a preguntarle a los maestros cómo nos portábamos en clase, cuál era lo que teníamos que, que reafianzar en casa. Y bueno, yo siento que como todo un campesino, también nos enseñó a labrar la tierra,
a cultivarla y, pues lo más rico, a recoger los frutos. Otra de las cosas que quiero compartir es en sus responsabilidades como hijo de Dios. Mi papá fue un miembro de la adoración nocturna mexicana por más de 46 años, de los cuales recuerdo 27 fueron como presidente de su grupo, ahí en su parroquia. También fue celador de la casa de Atotonilco, Guanajuato, casa de ejercicios. Él asistía dos semanas al año. Una iba por ser celador y las tomaba sus pláticas, y la segunda era cuando llevaba a sus ejercitantes, a los hombres. Otro trabajo que tuvo él y que participamos todas nosotras como familia fue que duró 16 años como sacristán de la capellanía de Nuestra Señora del Rosario, ahí en Tacotlán. Y bueno, dentro también de sus devociones que él tenía, era pues las benditas ánimas del purgatorio. Él siempre, los martes y viernes, su oración del rosario era por ellos. Rezaba también las novenas a la Santa Cruz cada año, los novenarios a los difuntos, el velar a los difuntos en sus casas. Recuerdo que en muchas ocasiones papá fue a visitar a los enfermos y ya estaban muy graves, que se quedaba hasta que los ayudaba a bien morir. Dentro también de lo que él era, sus cuidados para la familia, yo recuerdo que siempre fue muy atento, siempre atento con nosotros como hijos y con mi mamá, pero también con los familiares, con los vecinos. Siempre estaba él pendiente de cómo estaban. Yo sé que para mí, recuerdo que son muy maravilloso el haber convivido con él. Compartíamos como amigos tanto las experiencias que teníamos, yo como religiosa, él como con su apostolado que él tenía. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. Santa Teresa de Ávila. San José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús, es el modelo de la paternidad. Su fe y obediencia a Dios inspiraron su devoción por su familia. A medida que nos preparamos para celebrar el Día del Padre, dispongámonos a reflexionar sobre este don que Dios ha concedido a algunas personas para engendrarnos, como ha sido nuestro papá. Miremos el inspirador ejemplo de San José, santo patrono de los padres de familia, de los trabajadores, de la Iglesia, que por su obediencia, humildad, abnegación y amor que mostró a María y a José, Dios confió en él para ser el Padre de Jesús. Si podemos emular a San José, aunque sea un poco cada día, estaremos cerca de convertirnos en el hombre y el padre que debemos ser, según Dios lo ha dispuesto para bien de los hijos. El Papa Juan Pablo II destacó a San José para explicar la comprensión católica de la paternidad en la encíclica apostólica del año 1989, en la Redemptoris Custos, Custodio del Redentor, sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y de la Iglesia. Encomendémonos, por tanto, a la protección de San José, a quien Dios mismo confió la custodia de sus tesoros más preciosos y más grandes. Aprendamos al mismo tiempo de él a servir a la economía de la salvación. Que San José sea para todos un maestro singular en el servir a la misión salvífica de Cristo, tarea en la que la Iglesia compete a todos y a cada uno, a los esposos y a los padres, a quienes viven del trabajo de sus manos
o de cualquier otro trabajo según las inspiraciones del Espíritu, a las personas llamadas a la vida contemplativa, así como a las llamadas al apostolado. Redemptoris Custos, número 32. La importancia de la presencia de San José en la vida de Jesús nos recuerda cuán importantes son los padres de familia en nuestra vida. El llamado divino de la paternidad, vocación intrínseca a todo varón, tanto en su fecundidad biológica como espiritual, se desprende de un ideal de paternidad que nos revela la de Dios Padre. Si hay alguien en toda la historia de la humanidad que representa un ícono de esta paternidad ideal, es José, como Padre nutricio de Cristo, título que no menguó la real y verdadera vivencia de Padre por parte del Santo. Para entender tal paternidad, basta recordar que de Dios deriva toda paternidad en el cielo y en la tierra. Al no ser concebible que a una misión tan sublime no correspondan las cualidades exigidas para llevarla a cabo de forma adecuada, es necesario reconocer que San José tuvo hacia Jesús, por don especial del cielo, todo aquel amor natural, toda aquella afectuosa solicitud que el corazón de un padre pueda reconocer. Redemptoris Custos, 8. Hashtag Tú eres un nuevo José. Continuamos haciendo radio juntos. Acabamos de escuchar el testimonio de la hermana Lupita, el testimonio de una mujer, como acabamos de escuchar, pues muy unida a su papá, un hombre en el cual encontró la manera de referenciarse a Dios y cómo en su misma obra de papá descubrir al mismo Dios. El día de hoy, en Haciendo Radio Juntos con el Señor San José, los invito para que permitamos cada uno de nosotros, desde el lugar en el que nos toca hoy llevar a cabo nuestra vida, tener presente a esa persona que Dios nos ha regalado. Quizás es nuestro padre biológico, nuestras figuras de paternidad que Dios nos ha rodeado en el transcurso de la vida, como pueden ser nuestros mismos abuelos, nuestros tíos, algún maestro, algún vecino, algún sacerdote, alguna persona que ha ejercido el don de la paternidad, por quien hemos ido descubriendo nuestra vocación, la manera de vivirnos. Cómo es que muchos hombres convencidos de lo que Dios les ha encomendado y con toda su capacidad y con sus limitaciones han ido ejerciendo pues esta paternidad que se les ha encomendado. En el papá de madre Lupita pues encontramos toda la simplicidad de un ser humano, cómo es que dedicado totalmente a su familia, pues cada uno de ellos fueron descubriendo el camino y hoy vemos en ella el rostro de un papá dedicado a servirlos, a entregar su vida para cada uno de sus hijos. Hagamos radio juntos, compartamos nuestro testimonio, hagamos eco de esas maravillas que Dios nos ha regalado a través de nuestros papás. Escuchamos cómo José, el hombre que en algún momento parecía que no estaba contemplado para este proyecto que Dios le encomendó, como fue el hecho de ser papá y el esposo de María, el papá de Jesús. Sin embargo, es este hombre que Dios llama y en el cual hoy encontramos un modelo para aprender a ser papá y encomendar a nuestro propio papá, recurrir a él y al tenerlo como papá también al Señor San José. La maravilla de un papá con sus hijos, un papá no platicado, imaginado, leído, sino un papá vivenciado todos los días en el juego, en la tarea, en el regaño, en la fiesta, en la comida, en esa presencia de un papá. Los invito a escuchar ahora el testimonio de dos pequeñitos, de tres pequeñitos, de una familia que Dios me ha dado la oportunidad de ir participando de esta comunidad. Yo los llamo la familia de los 5, porque pues esos son 5 miembros precisamente de la familia y que hoy nos comparten su testimonio respecto a su papá. Cada uno desde su perspectiva,
pero con una experiencia que últimamente les ha llamado la atención y que la referencian como una manera de descubrir el paso de Dios por cada uno de ellos, la conversión, el proceso de su propio papá, cómo en el camino ha ido tomando decisiones no adecuadas, y cómo Dios lo ha ido rodeando de personas que le han permitido pues allanar el camino, rebajar bordos, y Él es el que ha tomado las decisiones, y hoy sus hijos descubren a un papá nuevo, a un papá diferente, sobre todo a un papá que está con ellos y que en los pequeños detalles, en la vida cotidiana, lo descubren. Hagamos radio juntos, compartamos el testimonio del Señor San José en la figura de nuestro papá. Bienvenidos a que cada uno de nosotros podamos hacer familia. Escuchemos y participemos de esta oportunidad. El Padre que sirvió a Jesús y educó al Salvador. Soy devoto de José. Yo soy fan de San José. El Padre que sirvió a Jesús y educó al Salvador. Soy devoto de José. Y defendiendo a la familia, su fe era probada en la lucha del combate espiritual. Rogaba al cielo protector y el ángel respondía, y su escudo era el Dios de su amor. Padre, eres casto y también tú eres santo, luchaste y defendiste al Salvador. Ayúdame, San José, alcánzame tu fe, que yo lucho por seguir a mi Señor. Yo soy fan. ¿Quién es mi papá? Mi papá es Juan Rojas. ¿Cómo es mi papá? Enojón como todos cuando no hacemos caso. Él trata de enseñarnos lo bueno y lo malo, pero antes él no estaba mucho con nosotros porque él se iba con sus amigos. Pero el valor que tuvo mi papá fue que paró de tomar porque se acercó más a la iglesia con la ayuda de los padres, sobre todo Padre Jorge. Yo veía que platicaba mucho con él. Siento que eso lo motivó a cambiar y amo a mi papá que tengo ahora. Gracias Dios por este nuevo papá renovado que va por el camino de Dios juntos como familia. Gracias. Justamente el autor de la catequesis sobre el amor humano en el plan divino fue el impulsor de una segunda encíclica para la Iglesia sobre San José y la llamó el custodio del Redentor. José, padre y esposo, hombre justo, como lo mencionan las Sagradas Escrituras, describiéndolo como aquel que posee todas las virtudes y, en otro modo, el hombre que guarda la palabra de Dios, mereció llevar el título de custodio. Veló y protegió lo más sagrado para Dios, a María y al niño Jesús. Hoy echamos de menos realmente hombres y mujeres que custodien el don y la belleza de sus propias vidas, mujeres que guarden su anhelo esponsal y su llamado a la maternidad espiritual y biológica, y protejan la sacralidad de la vida por nacer. Hombres que reverencien el valor y la dignidad de la mujer y asuman con responsabilidad el don del amor y la familia. Cuán necesitamos hoy volver a descubrir nuestra grandeza y la de los otros, vivir conscientes en clave de don, es decir, de reconocer que soy un don para el otro y el otro es un don para mí. No dejar de asombrarnos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El hombre que adormece su asombro de ser creado no vive conscientemente esta relación con su Creador. ¿Qué quiere Dios decirle al hombre a través del cuerpo que le ha regalado? La persona humana, creada a imagen de Dios, es un ser a la vez corporal y espiritual. Por tanto, el hombre en su totalidad es querido por Dios. A menudo, el término
Alma designa en la Sagrada Escritura la vida humana o toda la persona humana, pero designa también lo que hay de más íntimo en el hombre y de más valor en él, aquello por lo que es particularmente imagen de Dios. Alma significa el principio espiritual en el hombre. El cuerpo está llamado a custodiar algo sagrado, que es el alma en Dios y Dios en el alma. Mi cuerpo expresa su razón de ser y a la vez que su fundamento es el alma, expresión que no distingue un valor inferior para el cuerpo. No debe, por tanto, despreciar la vida corporal, sino que, por el contrario, debe de tener por bueno y honrar a su propio cuerpo. Necesitamos aprender a custodiar, y la Iglesia, que es madre, contempla a San José y nos invita a imitar sus virtudes. José fue el custodio legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sagrada Familia. En muchas citas bíblicas podemos encontrar sucesos que destacan la diligencia y prontitud de José para escuchar y actuar en los momentos en que la Virgen y el niño corrían peligro. En todos los casos, él, que era cabeza y jefe de la familia, obedeció y la familia se mantuvo a salvo. Buenas tardes. ¿Quién es mi papá? Mi papá es Juan Rojas. ¿Cómo es mi papá? Mi papá me ha enseñado del bien y el mal. Él me ha dicho qué hacer y qué no hacer. Él nos enseña paso a paso cómo hacer las cosas y cómo no se hacen las cosas. Pero él también es también como todos los otros padres que también se enojan o se frustran cuando nos enseñan qué hacer y lo hacemos mal o cuando no le hacemos caso. Para mí lo que me ha dado mucha alegría es ver a mi papá que ya ha parado de tomar, casi va todo un año y ahora dedica mucho de su tiempo a arreglar los carros, limpiarlos y comprar partes. Y yo también algunas veces salgo a ayudarle cuando no tengo nada que hacer, le ayudo a limpiar los carros, a arreglarlos y también algunas veces salir a comprar partes. Pero él no lo podría hacer sin la ayuda de Padre Jorge y muchos otros padres. Mi papá sentía a Padre Jorge como un ídolo. Él le encantaba estar hablando con él todos los domingos y le encantaba ver nosotros y mis hermanos estar con él todos los domingos ayudándole. Gracias, que tengan buena tarde. Soy fan de San José, el padre que sirvió a Jesús y educó al Salvador. Soy devoto de José. Yo soy fan de San José, el padre que sirvió a Jesús y educó al Salvador. Soy devoto de José. San José, al igual que la Virgen María, fue dócil al llamado de Dios. En una época difícil aceptó el llamado, no se opuso a la voluntad de Dios y sin embargo en la aventura de ser el Padre de Jesús. ¿Qué se imaginan? ¿Qué sería de toda la humanidad si San José hubiera dudado, si hubiera hecho su voluntad y no la de Dios, si hubiera dicho que no? Él confió y fue humilde. Los retos fueron llegando y fue afrontándolos uno a uno. Estuvo al servicio de la paternidad, ministro de la redención, como ya lo mencionó en su momento Juan Pablo II en la exhortación apostólica Redemptoris Custos. En el nacimiento en Belén, por ejemplo, afrontó la pobreza, el desplazamiento, condiciones adversas e inhumanas. Asimismo, durante la huida a Egipto, debió ser fuerte y protector. No desistió, se mantuvo fiel en la adversidad. Llevó a feliz término su tarea de esposo y de papá, mostrando cualidades como la perseverancia, la fortaleza, la fidelidad. San José estuvo presente. No fue un padre ausente, dedicado únicamente al trabajo.
Fue un padre que estuvo para su hijo, Jesús, para su esposa, María, a diferencia de la paternidad moderna. No delegó su responsabilidad, la asumió y fue consecuente. Fue fiel a María, de quien fue esposo, compañero, amigo, protector. San José fue fiel. San José nos enseña a reconocer que en el quehacer de cada día, con amor y silencio, es el camino que conduce a Dios. Nos enseña que el modelo de la Sagrada Familia es un modelo único de familia, de aprender a trabajar en comunidad. Nos enseña que dejando ser yo, Dios es Dios en nosotros y actúa, ocupándonos nosotros de las cosas de Dios y Dios ocupándose de las nuestras. Buenas tardes. ¿Quién es mi papá? Mi papá es Juan Rojas. Mi papá ya dejó de tomar y a él le encantan mucho los bochos y siempre nos dice, mira, ese carro. Y nos dice qué carro es y qué año es. Gracias Dios por ese nuevo papá. San José, ante la misión de custodiar al Hijo Eterno de Dios, hecho carne, y a su Madre Inmaculada, se siente indigno y tiene una primera reacción: alejarse, para dejar que sea Dios quien actúe. Pero el ángel le dice: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque ciertamente lo engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Al entender cuál es la voluntad de Dios, la acepta de inmediato y sin dudar. Hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. El Señor le pide a José entrar en el plan de la salvación, dejando de lado otros proyectitos. Si San José quería irse, le dice Dios que se quede. Y más adelante, cuando vive en Nazaret, pensando quedarse para siempre, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dice: levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate ahí hasta que yo te diga. Como lo hizo a lo largo de toda su vida, San José de nuevo obedece. Él se levantó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Jesús es el Hijo eterno del Padre y el Hijo de la Virgen María, pero Dios quiso que también fuera hijo de José, no biológicamente, pero sí con una particular paternidad, como nunca la había habido y nunca la habrá. Si todo padre biológico participa de la paternidad divina, el modo de participar de esa paternidad de parte de San José respecto de Jesús es mucho más perfecto. Nadie ha sido padre como San José y nadie ha sido tan parecido a Dios como José. Por eso, es seguro que San José querría ver cumplidas todas las promesas de Dios en Jesús, entre ellas las más grandes, la promesa de la resurrección entre los muertos. Pero Dios no quiso que fuera así. José murió antes de que Cristo saliera a anunciar el Evangelio. No vio sus milagros, no escuchó su predicación, no vio a tanta gente buscarlo. José vivió la obediencia de la fe, y por eso también de él se puede decir lo que se dice de su esposa virginal: feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Todos los que tienen la misión de ser padres han de acoger la intercesión, la protección, el amparo del Señor San José, pidiendo la gracia de tener fe firme y cierta de que la obediencia a la palabra del Señor en la educación de los hijos dará los frutos que se esperan. Monseñor Francisco Javier Stegner. Yo soy fan de San José, el padre que sirvió a Jesús y educó al Salvador. Soy devoto de José.
grande San José, el padre que sirvió a Jesús y educó al Salvador. Soy devoto de José y educó al Salvador. Soy devoto de José y educó al Salvador. Soy devoto de José. Hashtag Tú eres un nuevo José. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos a hacer radio juntos. Como hemos escuchado estos testimonios de la hermana Lupita, quien nos ha expuesto toda esta manera muy precisa y sobre todo esta manera de una hija que reconoce el paso de Dios por su papá. Y que bueno, en la familia es donde se gestan las vocaciones al servicio de la iglesia, como es un matrimonio, como es la vida de soltería, como es una vocación a la vida misionera, sacerdotal, religiosa. Gracias, hermana, por compartirnos su testimonio. Dios siga bendiciendo y acompañando la obra encomendada a usted y a esta comunidad en Houston. Igualmente que bendiga a su familia. Doy gracias a Dios a este matrimonio inquieto, dinámico de este papá Juan y de su peculiar y característica de verdad genial, creativa, Marcia. Muchísimas gracias por autorizar y compartir este testimonio con cada uno de nosotros, de sus pequeños, los cuales, pues como hemos escuchado, dentro de su simplicidad, dentro de su manera tan coloquial, nos comparten hoy su testimonio de su papá. Me decía mamá Marcia en esta parte de, pues cómo grabarlos, qué decir, que si se equivocan o se equivocan, que si en español, que si en inglés, que si mezclado. Pero bueno, salió, gracias a Dios por este testimonio. Chicos, muchísimas gracias por compartirnos su experiencia con papá. El Señor les conceda la gracia de seguir aprendiendo y de seguir inyectando vida a su papá, porque gracias a ustedes, que son sus hijos, lograron mover el corazón de papá y otra vez formar familia juntos, no solos. Yo creo que el testimonio que ustedes han visto en otras familias, la experiencia que han ido viendo en su parroquia y sobre todo esta apertura que han tenido, les ha dado pauta para que dejen que Dios actúe en los pequeños detalles y se haga la obra que Él quiere a través de nosotros. A todos ustedes, papás, que han engendrado vida biológica, felicidades. El Señor los siga bendiciendo y llenando día con día de la gracia que ocupan para seguir haciendo este camino que el Señor les concede y les pide con y para sus hijos. Que sigan siendo estos papás presenciales, papás que sigan aportando lo que a ustedes corresponde y motivando a la familia para seguirla formando y respondiendo a lo que Dios pide a cada uno de ellos. Gracias por ser papá, por la palabra, por el silencio, por el testimonio. Muchos de ustedes, como lo mencionábamos, son papás de obras, como San José. Saben callar. Y saben callar porque no porque no tenga nada que decir o porque no se sienta, sino que yo creo que más elocuencia son los hechos. Y José, como lo hemos escuchado en los audios, pues igualmente creo que es este hombre que ha correspondido junto con María a un sí. María de una forma, José de otra manera, y juntos han formado este matrimonio a esta familia, la familia en la cual Dios sigue creciendo en cada uno de los hijos y en este caso Jesús. Papás, gracias por su oración, por su esfuerzo, por sus sacrificios, por sus lágrimas, por todos esos sentimientos, emociones y situaciones que viven al interior de cada uno de ustedes.
y que saben trabajarlo, que saben sudarlo, que saben ponerlo al servicio de una manera de obrar en cosas muy prácticas y muy sencillas para seguir formando y optando por su familia. Papás que por diversas circunstancias hoy no están en la casa con sus hijos y que están lejos desde hace tiempo, que el don de la paternidad los siga vinculando a sus hijos y que sigan buscando a San José como ese guía para seguir aprendiendo a ser papás en las circunstancias en las cuales se sigan encontrando, pero no dejar de ser papás, que sigan siendo papás con hechos, no solo con el pensamiento y no solamente en un acta que constata que parece que ahí aparece el nombre, sino un padre que no solo económicamente, sino en las experiencias, en las oraciones, en los hechos, sigan contribuyendo a formar un ser humano en el cual resplandezca y aparezca la obra de Dios. Muchos de ustedes han visto cómo construir un edificio, desde abrir la zanja, desde conseguir una herramienta, y con el paso del tiempo han ido viendo cómo se va formando un muro hasta entregar las llaves de ese edificio, y cómo han visto que al aporte del tiempo han formado toda una obra de arte, al igual que en una planta. Sigan aportando, que la obra la hace Dios. Papás que por diversas circunstancias se han metido o los han llevado a toma de decisiones y circunstancias lamentables, como podía ser un vicio, que en medio de esta realidad sigan confiando que Dios no abandona y que sigue presente, que sigan confiando en el amor de sus hijos y de su familia, que cada uno de ustedes siga siendo una constatación de que Dios no abandona y que hace presencia. Felicidades, que este festejo de este fin de semana próximo sea una ocasión para celebrar el don de la paternidad, del que nos ha dado la vida, pero también de todos esos hombres que espiritualmente, que de manera presencial, con su experiencia, nos han dado la vida, y que son esos papás que no han engendrado vida biológicamente. A todos ustedes, felicidades. El Señor siga derramando y acompañando y haciendo vibrarlos con esa intensidad que muchos necesitan recibirlo de parte de ustedes. El Señor, que sigue siendo bueno en el Padre Eterno, pues nos siga acompañando y nos siga guiando día con día en todas nuestras enmiendas, y que las enmiendas y proyectos sigan siendo inspirados por el Espíritu Santo. Felicidades. Sumémonos a seguir dando gracias a Dios y bendiciéndolos por todo el bien que han hecho. Y lo que no parece que está bien, pues podamos seguir aprendiendo juntos. Hagamos radio juntos, repliquemos, compartamos lo bueno que nos parezca y lo podamos aportar con nuestro link, compartiendo el link, compartiendo nuestro like, compartiendo nuestro testimonio, orando y sumándonos a los proyectos de esta radio, en la cual somos familia, y por lo tanto los invito a seguir colaborando económicamente, con sus porras, con su testimonio, con las transmisiones, con la forma de seguir que esta estación de radio siga siendo una realidad gracias a nosotros. Mejor familia, no solos. Hagamos siempre y en todo lo mejor. Que el Señor San José seguirá siendo para nosotros ese custodio, el que camina con nosotros y hace familia. La bendición de Jesús, de María y de José descienda sobre cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. #, tú eres un nuevo José.